7 si uno de sus factores se divide entre 7. Lo primero que hay que hacer es expresar esto en forma simbólica. ¿Está bien? Entonces me está hablando de un producto de dos enteros. Entonces de acá, como estoy generalizando que yo tengo que tomar dos números enteros, vamos a decir para todo xy perteneciente a z, ¿está bien? ¿Qué voy a decir de eso? El producto de los dos se divide entre 7 si alguno de los factores es 7. Entonces acá, ¿cuál es la hipótesis? Que x sea igual sea divisible por 7 o y sea divisible por 7. ¿Está bien? Entonces acá voy a decir que x sea igual a 7n o y igual a 7 por m. Entonces x por y va a ser igual a un 7 por k, para agregar otra letra. ¿Está bien? Con m, a ver acá, n, m, k, también enteros. Ah, no, este no. ¿Hasta acá se entiende, gente? Sí, profe. Bueno, lo único que hicimos, fíjense en que es escribir esto en forma simbólica. Esta es mi hipótesis, ¿está bien? Alguno de los dos es múltiplo de 7, entonces el producto es múltiplo de 7. Entonces, vamos a partir de la verdad de esto. Como tenemos un O, es verdadero cuando se cumple esto o cuando se cumple esto otro. ¿Está bien? Y tenemos que llegar a probar que x por y es igual a 7, a un 7 por k. Bueno, entonces hacemos la demo. Demo. Entonces, partimos de que x es divisible por 7. Se divide entre 7. Y ustedes van a encontrar mucho estas siglas, que significa sin pérdida de generalidad. ¿Está bien? Acá lo voy a agregar. ¿Cuándo se utiliza esto? Cuando tomamos, acá por ejemplo que tenemos un O, podemos tomar este o podemos tomar este. Así como tomamos este, tranquilamente se va a cumplir lo mismo si hubiéramos tomado este. Bueno, de hecho, podemos aprender, por ejemplo, podemos tomar los dos y vamos a darnos cuenta de que no pasa nada. Entonces se cumple que x es divisible por 7, es decir, que x es igual a un 7 por n. Con n perteneciente a z. ¿Está bien? Luego, ¿qué pasa con x por y? X por y va a ser igual, reemplazo acá, fíjense, ¿no? X por y, esto sabemos que es igual a x por y, pero x era 7 por n. Y acá si quieren le agregamos un puntito como para decir que estamos multiplicando. Donde n por y, esto de acá, lo podemos llamar m, y es también un entero.
pues n e i son enteros. ¿Está bien? Luego, x por y va a ser igual a un 7m y es lo que quería probar. ¿Cómo queríamos demostrar? Fíjense en que acá, si yo en vez de x tomaba y, también hubiera llegado a la misma conclusión. El producto era también múltiplo de 7. Bueno, acá en vez de m, capaz que convenía llamarle k, porque era el cal que utilizaban para el producto. ¿Está bien eso, gente? Bueno, entonces el método directo consiste en partir de la verdad de las hipótesis para concluir la verdad de la tesis. Ese es el método directo. No siempre va a resultar sencillo el método directo. En ese caso, lo que podemos hacer es utilizar uno de los métodos que se llaman indirectos. El método indirecto de la contrarrecíproca y después está el de la contradicción. ¿Está bien? Fíjense en acá. En el inciso B dice, ¿no? Prueba usando la contrarrecíproca. Me dan acá ya el método, ¿no? De la contrarrecíproca. Pero ¿qué hubiera pasado si nosotros quisiéramos hacer esta prueba por el método directo, por el anterior? Fíjense acá, lo vamos a escribir en forma simbólica. ¿Qué es lo que decimos? Dice que para todo n en z, si n cuadrado es impar, entonces n es impar. Entonces, en forma simbólica me quedaría para todo n perteneciente a z, ¿está bien? Si n cuadrado es impar, es decir que n cuadrado, yo lo puedo escribir como 2k más 1, pongámosles así, a ver, 2p, vamos, 2p más 1. Entonces, n sin el cuadrado también es impar. Es un 2 por q más 1. Con, obviamente, p y q, también números enteros. Bueno, en símbolo sería esta la implicación. Fíjense que trabajar esta hipótesis, n cuadrado igual a 2p más 1, se complica bastante si yo quiero hablar de n, porque tendría que sacar una raíz cuadrada, pero eso me generaría un valor absoluto. Se complica bastante. Entonces, el método más conveniente en situaciones, por ejemplo, donde aparece el cuadrado, es que partamos de que n no está al cuadrado y después, en todo caso, lo leemos al cuadrado para ver qué pasa. Entonces, acá, la contrarrecíproca sería su contrarrecíproca. ¿Quién será? Para todo n en z, si n no es impar, entonces su cuadrado tampoco es impar. Pero si no es impar, ¿qué es? Tiene que ser par, entonces. Tiene que ser par. Entonces la contrarrecíproca me queda que n es par. 2 por q. Entonces, n cuadrado no va a ser impar. Si no es impar, entonces va a ser par. Va a ser igual a un 2 por p. Con p y q de nuevo, perteneciente a z. ¿Se ve? ¿Hasta ahí se entiende? Sí.
Entonces es mucho más sencillo trabajar esto que lo que me habían dado originalmente. Por lo menos en este ejemplo es más sencillo así. Porque ya ahora puedo partir de esta nueva hipótesis, que era la negación de la tesis de la proposición original, pero como hay una equivalencia lógica, es decir, estoy usando su contra recíproca, puedo partir de no Q para concluir no P. Y aplico lo mismo que utilicé en el método directo. Partir de esta nueva hipótesis y llegar a la nueva tesis. ¿Está bien? Entonces acá, sea un X o sea un N, tal que, vamos a poner acá entero, tal que N es igual a 2Q. ¿Está bien? Con Q también un número entero. Entonces, ¿qué va a pasar con n al cuadrado? Fíjense acá, me es mucho más fácil elevar al cuadrado y ver qué pasa, que es al revés, ¿no? ¿Cierto? Si n es igual a 2q, n al cuadrado va a ser 2 por q, todo eso al cuadrado. Pero eso a la vez va a ser igual a 2 por 2 por q cuadrado. ¿Está bien? Y puedo asociar estos dos. Entonces, n cuadrado va a ser igual a un 2 por quién? 2 por m, o p, ¿cierto? 2 por p. ¿Con quién es p ahora? P igual a 2q cuadrado, y 2p, como q es un entero, al cuadrado sigue siendo entero, y si lo multiplico por 2, sigue siendo entero, se tiene que entonces que p es entero, y por lo tanto llegamos a probar que el cuadrado del número también es par, como queríamos demostrar. ¿Se entiende, gente? Significa, ahí Matías pregunta qué significa CQD, ¿cómo queríamos demostrar significa? También se utiliza, queda entonces demostrado, o que en paz descanse. Y también se utiliza mucho, a ver dónde está, el simbolito, justo no lo tengo a mano. Este o el simbolito todo pintadito, un cuadradito, para indicar que ahí la demostración termina. ¿Está bien? Lo interesante acá es que uno indique cuándo termina la demostración. ¿Está bien, gente? A mí me gusta usar el cuadradito. El cuadradito, fíjense ahí en los apuntes, también en muchas demostraciones se utiliza el cuadradito para indicar que ahí termina la demostración. Porque se llega a la tesis o a la conclusión que uno busca. No importa el acrónimo CQD, no importa. Lo único que tienen que hacer entender ustedes es que terminó ahí la prueba. ¿Está bien? Se utilizan varias cosas. Bueno, en inciso C dice, prueba por contradicción que 1 más raíz de 2 no es racional. Bueno, ¿cómo hacemos esto?
En realidad acá uno puede generalizar esto. Por ejemplo, acá una alternativa a esto sería, a ver, ejercicio alternativo. Probar que si un número es irracional, que si un número X, pongámosle, es irracional, entonces X más 1 o 1 más X, perdón, 1 más X también es irracional. Bueno, acá justo el X toma el valor raíz de 2. ¿Está bien? Pero se puede acá reemplazar esto por cualquier número irracional y funciona bien igual la, la idea, ¿no? Bueno, entonces acá lo principal es tener en cuenta que raíz de 2 no es racional. Profe, para reducirlo al absurdo, tendríamos que decir, bueno, negar bueno, el consecuente y sería que uno más raíz de 2 sí que es un racional y ahí a partir de ahí llegar al absurdo. Claro, acuérdense que ustedes por la reducción al absurdo, por la contradicción, suponen válida la negación. ¿Está bien? Claro, porque en este caso nos están diciendo no es un racional, al absurdo tendría que ser es un racional, al negarlo. Algo así. A ver, veamos eso. Veamos eso. De acuerdo. La implicación, como no estoy usando X acá, no necesito cuantificador, ¿cierto? Si yo pongo acá un X, entonces sí estaría lindo el para todo X, tal que X no es racional, entonces 1 más X no es racional. Pero como estamos hablando de un valor concreto, ya sabemos que raíz de 2 no es racional. Y esto es lo que tengo que probar. Partiendo de que raíz de 2 no es racional, entonces 1 más raíz de 2 no es racional. Fíjense en que esta condición no la tengo escrita, pero es una verdad que sabemos todos, que raíz de 2 no es racional, ¿cierto? ¿Se ve? Eso indica lo siguiente, nosotros en una prueba no necesariamente podemos utilizar las hipótesis que tenemos, sino también cualquier verdad universal que conozcamos. La podemos agregar como hipótesis, total es una verdad universal, y también nos puede ayudar en la demostración. Acá estaríamos haciendo algo parecido, porque estaríamos utilizando el hecho de que raíz de 2 sabemos todos que no es racional. Y esto también tiene una prueba, que está en la teoría. Se puede probar que raíz de 2, siendo 2 un número entero, irracional y primo, se puede probar que raíz de 2 es irracional. Entonces acá yo puedo dejar como ejercicio para ustedes, ejercicio, sabiendo que, sabiendo que 2 es primo, un entero primo, probar que raíz de 2 es irracional. Lindo ejercicio, ¿verdad? También se lo puede hacer por el método del absurdo, la contradicción. Bueno, pero dejemos eso para ustedes. Ahí está. No es racional. Raíz de 2 no es racional, ¿cierto? ¿Cómo vamos a probar esto? Fíjense en acá. Como nos pide por contradicción, vamos a suponer que la proposición es falsa
por lo que su negación es verdadera. ¿Cuál es la negación? ¿2 es racional, profe, o no? 2 no es racional y 1 más raíz de 2 es racional. Y acá le quita el no. Ah, porque estamos negando una implicación. Exacto. Si 1 más raíz de 2 es racional, entonces es de la forma P sobre Q. Entonces escribamos eso. Si 1 más raíz de 2 es racional, entonces existen P y Q enteros, tales que yo puedo escribir a 1 más raíz de 2 de la forma P sobre Q. Y acá aclaremos por las dudas, Q distinto de 0. ¿Está bien? Entonces, fíjense, como esta conjunción es verdadera, es un i, las dos cosas son verdaderas. Esto es verdadero y esto es verdadero. Por lo menos estamos suponiendo así. Estamos suponiendo. ¿Está bien? Suponemos que las dos cosas son verdaderas. Pero nos quedamos con esta idea. Si es verdadero esto, entonces existen enteros P y Q, tal que yo esto lo puedo escribir como fracción. Y lo escribo como fracción. Sin embargo, ¿esto qué significa? Luego, distinto de 0 acá, no sé qué hice acá. Yo podría despejar. Fíjense que de acá, si yo resto 1 en ambos lados, esto me quedaría algo así. Y esto es lo mismo que hacer P menos Q sobre Q. Pero como P era un entero y Q era un entero, P menos Q también es un entero y sobre Q sigue siendo entero. Esto sigue perteneciendo a Z, a R, perdón. Es decir, raíz de 2 es racional. Contradicción. Pues dijimos, ¿qué habíamos dicho? Que raíz de 2 no era racional. La suposición es incorrecta. Por lo que se prueba la implicación original. Es verdadero. Profe, espere, me perdí feo. ¿Por qué del P sobre Q menos 1 pasa a P menos Q sobre Q?
y hacer la resta. Gente, a ver, acá vamos a poner un igual, vamos a hacer más paso. Porque hace Q menos 1 menos Q más P. Como un denominador, Q. Entonces Q dividido Q, 1. 1 por P, P. Menos 1 sobre 1. Q dividido 1 es Q. Q por 1, Q. Es la resta nada más, gente. Profe, mi duda es de dónde salió P sobre Q. Miren que si no saben hacer esta resta, los mando de nuevo al curso de ingreso, ¿no? P sobre Q es la definición de número racional. ¿Se entiende? Un número racional si lo Sí, puedo sí. escribir como fracción. Y lo que hice acá es escribir a 1 más raíz de 2 como una fracción. ¿Está bien? ¿Se entendió? Mira, a ver, acá escribimos acá. ¿Dónde está? Acá voy a escribir. ¿Quién es Q? ¿Quién es el conjunto de los racionales? Todos los racionales. Sí, pero ¿quiénes son todos los racionales? Ujú. El conjunto de los números racionales son todos los números de la forma P sobre Q, tal que P y Q son enteros. Bueno, acá esta es una coma. Tal P y Q son enteros. Y Q distinto de 0. Nada más. Esa es la definición por comprensión de del conjunto de los racionales. ¿Está bien? Dicho en salteño, ¿quiénes son los números racionales? Todos aquellos que lo puedo escribir como fracción. Si yo quiero decir que un número es racional, entonces hay una fracción de dos números enteros que es igual. Le llamo P sobre Q. Pero si este es racional, o sea que lo puedo escribir como fracción, llego a que también raíz de 2 lo puedo escribir como fracción de 2 enteros. Por lo tanto, raíz de 2 sería racional. Pero habíamos establecido que no es racional. ¿Cómo puede ser que sea raíz de 2 racional y no racional al mismo tiempo? Esa es la contradicción. Absurdo. Este absurdo viene de suponer falsa la proposición. Por lo tanto, la proposición nunca fue falsa. Siempre fue verdadera. En eso consiste el método de la contradicción o de reducción al absurdo. Ahí está, nos encarrilamos de nuevo o siguen perdidos. No estaría, gracias, profe. ¿Está bien? Profe, el Vale. coloquio sería mañana. Mañana no vamos a tomar demostraciones, así que no se preocupen. Hasta reglas de Bueno, inferencia y equivalencias lógicas. ¿Está bien? Ángel, ¿qué pasó, Ángel? ¿Por qué más perdido que nunca? Dice. A ver, repito de nuevo. ¿En qué consiste el método de la contradicción? ¿Qué vamos a probar? Que si yo tengo una implicación, por el método de la contradicción, siempre lo que se hace es suponer falsa la implicación. Por lo tanto, la negación es verdadera. La negación de esta implicación establece esto. ¿Está bien? Cierto, me olvidé de la asistencia. Gente ahí, Diego, con su gana de ir al baño, me dice que tome asistencia. Termino de explicar y veo la asistencia, por favor. Igual va a quedar habilitado un ratito más para que ustedes ingresen y pongan su presente. Entonces establezco estas dos verdades, sería, ¿no? Si la negación es verdadera, es verdadero esto y también verdadero esto. Elijo una de las dos, la que más me convenga. Esta, 1 más 2 es racional. Si yo parto de que 1 más 2 es racional, entonces lo puedo escribir como fracción.
Pero eso a la vez significa que a raíz de 2 también lo tendría que poder escribir como fracción. Por lo tanto, raíz de 2 también sería racional. Y ahí está la contradicción. ¿Cómo puede ser que yo llego por un lado que raíz de 2 es racional, habiendo establecido que raíz de 2 no es racional? Absurdo. ¿El absurdo de dónde viene? De suponer falsa la implicación. Entonces, nunca fue falsa, la implicación siempre fue verdadera. Bueno, a ver, denme un segundito, voy a crear la asistencia para el día de hoy. Mil disculpas por todos los inconvenientes con la sala Zoom, la verdad no sé qué pudo haber pasado. Pero bueno, a ver, denme 2 segunditos que ya la creo. A ver, tengo que elegir la fecha. Hoy es 31, ¿cierto? Sí, profe, 31. 31. Ya se fue marzo, che, qué bárbaro. A ver, 31 de marzo. 27 de marzo ya, profe. Va a estar habilitada hasta las 1:10, así que pueden ir al baño tranquilo. Casi Profe, 20. mañana inferencias lógicas y qué otro tema. No, hasta inferencia de lógica, hasta el ejercicio 10 sería, ¿no? Las demostraciones de los teoremas. Listo, gente, ya pueden entrar a marcar su asistencia. Yo les voy a dejar después de clase 10 minutos más, y si quieren esperar un ratito y ya entran. Bueno, ¿estamos entonces, gente? ¿Se entiende el método de la contradicción? Sí, profe. Bueno, obviamente el método de la contradicción también lo puedo aplicar acá. Fíjense en acá también, podría haber usado el método de la contradicción. Las cuentas que uno hace, por ejemplo, fíjense que no hubiera mucha diferencia. ¿Qué pasa si yo acá establezco que esta implicación es falsa? La negación de esta implicación sería verdadera. ¿Y cuál es la negación? Que existe un número entero que es par, pero que su cuadrado es impar. Pero si yo establezco de nuevo, partiendo de la verdad de que el n es par, llego a que el cuadrado es par. Y contradice la negación de que existía un número entero cuyo cuadrado era impar. No. Entonces ahí de nuevo está la contradicción. ¿Está bien? ¿Quieren que lo veamos este de acá? O sea, el B también por contradicción. Sí, profe, por favor. B bis. Entonces, por contradicción, suponemos verdadero o suponemos falsa la implicación, la proposición, por lo que es verdadero la negación. ¿Y quién es la negación? Escribamos la negación. La negación de esto, ¿cuál sería? Que existe, en este caso, fíjese que necesito el cuantificador, existe un entero tal que es par, pero, o sea que acaba el i, no q. N cuadrado no sería par, sería impar, entonces acá le agrego un +1. ¿Está bien? Entonces acá, ¿qué es lo que hago? A ver, permítame. Entonces, si n es par, con p en z,
permítame, en Z. ¿Qué es lo que tengo? Entonces, n cuadrado, ¿cómo va a ser? Fíjense que de N no nuevo, es igual a 2Q. bueno, sí, tienes razón acá, bueno. 2Q, así no nos hacemos lío. Entonces, de nuevo, n cuadrado va a ser igual a 2 por q al cuadrado y va a ser igual a todo esto. Y de nuevo acá, asociando 2 por q cuadrado, llegamos a que de nuevo se cumple esto. Fíjense que la cuentita es exactamente la misma. Pero acá establecimos que n es par. Es decir, n es par. Contradicción. ¿Contradicción con qué? Perdón, n cuadrado es par. N cuadrado es par. Pero acá habíamos dicho que era impar. ¿Se Profe, ve? pero en esa no estamos usando la contra recíproca. No, estamos negando. Hemos negado la proposición. Lo que pasa es que las cuentas son casi las mismas. Pero claro, por eso la primera que teníamos no era que n al cuadrado es impar y después n es impar. A ver, sí, tenés razón, ¿cierto? La O original sea, era, a está ver, al revés ahí. está bien, a ver, ya te entendí, ya te entendí. Este es el original, ¿no? Si n cuadrado es par, esta, ¿no? Claro, nosotros Ah, estábamos bueno. usando la contra recíproca, negando la contra recíproca, vendría a ser. Bueno, a ver, entonces, a ver, vamos a poner así. Esta era la, si n cuadrado es impar, entonces n es impar. Y esto era un para todo. Entonces acá quito esto, pongo un tal que, y quito este entonces, y lo pongo el simbolito que es más lindo, este. Y la negación sería, existe un nz tal que n cuadrado es par, así, y este lo cambio. Y n es par. ¿Está bien? Niego esto, si no es impar, entonces sería par. Y de nuevo puedo tomar, fíjate acá que la cuenta no cambia porque puedo tomar esto de acá o esto de acá, porque en total, como es un i, se tiene que cumplir a dos cosas. Y parto de esto, de nuevo, y llego a la misma conclusión, llego a la misma contradicción. ¿Está bien? Entonces acá, contradicción. Contradicción. Porque n cuadrado, a ver acá dónde están. N cuadrado acá me falta el más uno, perdón. Contradicción, pues dije, pues establecimos que esto, ¿no? La suposición de nuevo es incorrecta. Por lo que se prueba la verdad de la proposición. Profe, ¿y en este ejercicio podemos poner eso que partimos sin pérdida de generalidad o es solo para disyunción? Eh,
Ah, vos decís por el i. No, porque dijo que de cualquiera de los dos se podía hacer, probar la contradicción. No, en realidad acá no es que no estás usando, no es que partís de esto o de esto. De esto creo yo no podés partir. Se te complica la idea. Entonces te conviene partir de acá siempre. Porque hay que transformarlo en raíz y todo eso, ¿que no? Claro. En cambio, en el otro, como era un o, acá ¿cuál era la diferencia? Porque vos, si hacías la cuenta con el i, no Iba a ser pasa absolutamente lo mismo porque se supone que los dos exactamente se lo mismo. dividen entre 7, claro. Por eso es la sin pérdida de generalidad. Porque vos usando cualquiera de las dos te sirven. En cambio, en este, con el i, hay uno que no te sirve mucho. Si bien las dos cosas son verdaderas, vos utilizás esta. ¿Está bien? Sí, sí, gracias, profe. Bueno, el método de contradicción es muy lindo. Cuando se acostumbren y lo entienden bien, cuando se acostumbran a negar y a buscar la contradicción, por lo menos para mí es uno de los favoritos. Pero bueno, como digo yo, ustedes también tienen que trabajarlo. El método, este de acá, del D, dice, prueba que existe un número irracional R tal que R más pi es igual a 1. Por ejemplo, el caso del método de contraejemplo, siempre cuando yo quiero negar un para todo, digo que existe uno que no, ¿cierto? Por ejemplo, si yo digo, ¿se acuerdan el ejemplo que le dije en una de las primeras clases? Todos los perros son negros. ¿Cómo niego que todos los perros son negros? Mostrando un perro de otro color. Existe uno que no es negro. Existe un picho que no lo es. ¿Y cómo hago yo para probar? Y lo único que tengo que hacer es mostrar el perro que yo sé que no es negro. Refuto la idea de que todos los perros son negros mostrando uno que no. Lo llevo al Firulais y digo, mirá, el Firulais, mirá, no es negro. ¿Se entiende? La prueba del existe es justamente mostrar el ejemplo que cumple lo que yo digo que se tiene que cumplir. Muchas veces ustedes van a escuchar que no se prueba con un ejemplo. Lo que no se prueba con un ejemplo es el para todo. Pero si yo digo existe, ¿cómo hago para probar que existe? Lo tengo que mostrar. Basta un ejemplo de lo que yo digo que existe y ya está. Aunque muchas veces es difícil probar la existencia. Pero si yo agarro algo que lo cumple, listo, eso me sirve. ¿Se entiende la idea? Si yo digo que existen los extraterrestres, ustedes van a creer si yo les muestro un extraterrestre. ¿Se entiende la idea? Entonces, por lo general, el existe se prueba construyendo lo que uno quiere decir que existe. En este caso dice, prueba que existe un número irracional R tal que R más pi es igual a 1. ¿Está bien? ¿Y cuál es la prueba quién es ese racional que yo digo que existe? Y menos uno sería. Claro, sabemos que pi es irracional, ¿sí? Sabemos que pi, ¿dónde está pi? Acá, pi pertenece a los irracionales. Luego, R igual a 1 menos pi también es irracional. ¿Se ve?
Y ahí terminan, porque esta cuenta es sencilla, es simplemente despejar pi y ver quién me queda R y si eso me queda irracional. Bueno, Ángel, que ya te estás retirando, yo termino acá nomás. Ahora, si hay alguna consulta, repasamos, pero bueno, la idea ya estaría dada. Entonces, probar la existencia, gente, es simplemente agarrar y mostrar eso que decimos que existe. Muchas veces lo tenemos que construir haciendo un despeje o lo que sea. ¿Está bien? Pero es la idea de las pruebas existenciales. Es la idea del contraejemplo incluso. Porque acuérdense que el contraejemplo la idea del contraejemplo es refutar un para todo. ¿Está bien? Y refutando un para todo, de nuevo aparece el existe. Por ejemplo, en el ejercicio 13, a ver, ¿cuál sería falso? Eh, si un número es múltiplo de 2, entonces su cubo es múltiplo de 4. Esta me parece que es verdadero. La suma de dos números es par solo si entonces los sumandos son impares. Esta sí puede ser. La suma de dos números es par, entonces los sumandos son impares. Porque seguramente existe un número que es par, que yo lo puedo construir sumando dos pares en realidad. Basta con que porque sería un para todo. Claro. Siempre que sean ustedes entiendan que esto estoy hablando en forma general, es porque hay un para todo implícito. Acá si quieren para Nicolás, luego existe R, perdón acá, existe R, tal que R igual a esto y es un irracional. Y ya probé quién es el que existe. Es el 1 menos pi. Bueno, gente, Profe, en el 13B no lo entendí bien. ¿qué parte? A ver, no entiendo. El solo La sí, suma. Claro, ese es un entonces, porque es una sí. implicación. La suma de dos números es par solo si los sumandos son pares. O sea, por ejemplo, si tengo un número X e Y y los sumo, eso Ajá. es par solo si esos números son impares. Claro, X más Y va a ser igual a un 2 por P. Claro. Entonces, tenés por separado que X es par, o sea que X va a ser un 2 por N, y que Y también va a ser par, o sea que el Y también va a ser igual a un 2 por M. Claro, pero ahí dices solo si son impares. Ah, perdón, impares. Bueno, el X va a ser igual a un 2 por N más 1, y el Y va a ser igual a un 2 por M más 1. Así sería la forma simbólica. Y ahí se despeja todo y queda. Ojo acá que el ejercicio lo primero que pide es establecer si es verdad o no, porque dice demuestra las verdaderas y refuta las falsas. ¿Está bien? No es tan fácil la vida, gente. Ustedes lo primero que tienen que establecer acá es el valor de verdad de lo que se está diciendo. Una vez que establezcan eso, hacen la prueba. Si no lo pueden hacer, entonces también puede suceder que ustedes empiecen a hacer la prueba y en el proceso se van a dar cuenta de que algo no está funcionando bien y por lo tanto pueden encontrar el contraejemplo para demostrar que es falso lo que se está diciendo. No es que va a ser todo, no es que todo sale tan rápido.
Si no sabemos si es verdadero o no, empecemos a probar de todas formas. Seguramente en el proceso de esa prueba nos vamos a dar cuenta de que hay ciertas cosas que no tenemos o que nos faltan o que se contradicen, y ahí nos vamos a dar cuenta de cómo encontrar un contraejemplo que refute en realidad y no que pruebe. Bueno, eso le va a pasar, pero si ustedes empiezan a trabajar. Si ustedes se dan cuenta de antemano, listo, ya está, van por el contraejemplo para refutar o ya van eligiendo el método más conveniente para la prueba, para la demostración. De nuevo, gente, esto se aprende demostrando. Uy, ahí ¿quién me mandó Nicolás? ¿Esto sería la prueba, Nicolás? No, ¿no? Claro, profe, o sea, bueno, dice la suma de dos números que, bueno, da par, ¿no es así? Estos dos números son impares. X es 2n más 1 y es 2m más 1. Si yo lo sumo, son 2n más 1 más 2m más 1, que me quedaría, bueno, 2n más 2m más 2, saco factor común 2, y eso lo puedo renombrar como un 2 Pero no es lo que por tenés que k, probar. ¿no? No, pues estás haciendo al revés. Vos lo que estás Ah, probando es que vos estás tomando dos números impares y entonces la suma es par. Y fíjate que es al revés. Vos tenés como hipótesis que la suma es par, entonces los dos sumando son impares. Aclaremos acá, pongamos acá, entonces, el solo así lo cambiemos. Entonces, los sumandos son impares. Vos lo que me estás probando ahí sería que si los sumandos son impares, entonces la suma es par, es la recíproca. Y la recíproca no era equivalente a la dada. siento que me perdí un poco más, profe. No, lo único que te confundiste Claro, es él el pensó al antecedente con revés. el consecuente. Fue al revés. Sí, Bueno, confundiste antecedente con consecuente y eso fue lo que pasó. Fíjate bien quién Profe, es tu antecedente y quién es tu consecuente. profe, Sí. ¿nos convendría ir con un contraejemplo o por contradicción? Ah, no sé, ¿es falso? Y yo digo que sí. Bueno, yo le voy a spoilear, es falsa, pero hasta ahí va mi ayuda. Claro. Bueno, ¿Ya está? sí. Bueno, gente, terminamos acá. Nos vemos la clase que viene. Mil disculpas por los inconvenientes de hoy. No me queda otra